Hola, buenas tardes, hermanos. Gracias a Dios que podemos estar en su casa y tener este tiempo, ¿no?, de mirar las Escrituras y disfrutar de ella. Disfrutar realmente de ella porque es lo único que usa Dios por su Espíritu para avivar nuestras vidas, su palabra. Podemos confundirnos de muchas cosas. Por ahí ver un mensaje, un vídeo, un texto y así surgieron muchas sectas, ¿no? Pero es la palabra y la suficiencia de las Escrituras las que van a marcar el ritmo de la iglesia. Y Dios usa su Espíritu por su palabra para bendecirnos. Y esta tarde estamos en este lugar para continuar con uno de los temas que empezamos en la anterior prédica. El tema de la anterior prédica era el legalismo en la iglesia evangélica. Esta es la segunda parte. Vamos a desarrollar los dos últimos puntos de los 5 obstáculos que produce el legalismo dentro de la iglesia. 5 obstáculos que produce el legalismo dentro de la iglesia. Y hoy vamos a trabajar los 2 últimos puntos, pero a modo de introducción quisiera revisar algunas cosas. Gálatas, estamos estudiando el libro de Gálatas ya meses, ¿no? Gálatas es la palabra más fuerte de Dios en contra del legalismo. A la carne le encanta hacer actividades religiosas, celebrar días santos, practicar rituales, intentar hacer las buenas obras de Dios. Eso le gusta a la carne, lo puede hacer. Y en esa carne el hombre se engaña y las religiones crecen. Muchos sistemas religiosos de hoy mezclan la ley y la gracia y presentan una manera tergiversada y confusa de la salvación, que en realidad es un camino a la esclavitud. Guardar el sábado, leyes dietéticas, un sacerdocio terrenal, días santos, obedecer reglas. Todo esto lo barre Gálatas y lo reemplaza por aquello que Pablo dice, ¿no? Por esa libertad gloriosa, porque en Cristo estamos libres, en Cristo hemos sido liberados, por la fe en Cristo. Los fariseos eran legalistas, religiosos, que habían logrado desarrollar un método de interpretación de los libros de la ley, la cual requería prácticas minuciosas y detallistas para llegar a la santidad. Eso es lo que pasaba. Los fariseos construyeron eso. Los fariseos confiaban en su conocimiento meramente intelectual, en su interpretación tradicional de las leyes de Dios, y se consideraban a sí mismos justos. ¿Por qué? Porque practicaban ciertas cosas, exaltándose por creerse más buenos, o más santos, o más religiosos, o más sabios que los demás. Esa era la problemática en el contexto de la iglesia primitiva, de la iglesia inicial. Esos judíos que creían tenerlo todo, saberlo todo, y empieza a crecer la iglesia de Jesucristo. Pero esos judíos, ese legalismo empieza a penetrar dentro de la iglesia, busca avasallar dentro de la iglesia. El legalismo se define como la aplicación de leyes y de reglamentos humanos como base de la justificación o de la santificación. Eso es lo que hace el legalismo. Busca reemplazar con reglamentos humanos esas bases de la justificación. Mirá lo que dice Pablo en Romanos 10, 2, 4. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, no han entendido la verdad de las Escrituras acerca de la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo. Eso no lo entendió un legalista, eso no lo entendió el fariseo. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree, a todo aquel que cree, a todo
al quien le es dado el creer. La carta de Gálatas es la respuesta de Dios a un problema contemporáneo de la iglesia evangélica de hoy. Realmente, si la estudiáramos y aplicáramos a la práctica de la iglesia de hoy, evitaríamos que se levanten cientos y cientos de falsos ministerios, de falsos apóstoles. Se llaman apóstoles, entre comillas, pseudoapóstoles, falsos ungidos. Si realmente la iglesia estudiara las Escrituras, miraría a Gálatas y diría, este es un falso. Este está predicando un evangelio diluido. Este está predicando otro evangelio. Ahora, la carta de Gálatas es compleja. Si tú la lees, son 6 capítulos. Y a veces te pierdes. Y dices, oh, qué difícil, qué difícil. Habla de la ley, del Mesías, de la gracia. La iglesia le ha dado la espalda a estudiar y desgranar la verdad bíblica de las Escrituras y la ha reemplazado por el otro evangelio introducido a escondidas. La iglesia debía aprender de una vez por todas que la salvación es por gracia de Dios, que la santificación es por gracia de Dios, no por obras de la ley, no por el esfuerzo humano, no por ser más bueno, esforzado y activo. No compramos la salvación, no hacemos miles de cosas para ganarnos la salvación y la santificación. Esto lo muestra Gálatas. Derrumba todos esos conceptos que hoy están de boga en la iglesia evangélica. En la iglesia evangélica se ha penetrado ese concepto de que ser buenos, esforzados, activistas, metodologías. No es que no estamos llamados a trabajar y a servir al Señor. Es necesario servir al Señor en la doctrina correcta, sujetos a las Escrituras, entendiendo la verdad de las Escrituras. Ahí nos esforzamos, pero no nos esforzamos para ganar salvación o para ser más santos o más santificados. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia de ese legalismo contemporáneo. Hay un legalismo que se está metiendo dentro de la iglesia. La salvación y santificación es producto de Dios, es obra de Dios. En Galacia aparecen unos hermanos, entre comillas, que tratan de introducir un concepto distinto acerca de la justificación del creyente frente a Dios. Estos falsos, estos fatuos, sostienen que es necesario para salvarse hacer y cumplir la ley de Moisés, la ley ceremonial, guardar los sábados, guardar las fiestas, guardar la circuncisión y muchas cosas más. Eso es lo que le pasó a la iglesia primitiva. A esa iglesia en Galacia se le vinieron falsos. Se decían hermanos, eran judaizantes. Se decían creyentes, decían que creían en Cristo. Decían que creían en la cruz de Cristo, en el Mesías, en el Salvador, en que Cristo era el Salvador. Sí, lo decían. Y entonces tú dices, bueno, él cree en Dios. Ah, sí, es mi hermano. Sí, así simple. Pero no es así. Gálatas te va a mostrar a cómo diferenciar un falso, uno que predica otro evangelio. Pablo, para resolver este problema, se levanta y confronta a Pedro. Es lo primero que hace. De una manera ejemplar y dura, avergonzante y pedagógica. Eso es lo que hace Pablo. Cuando miramos el libro de Gálatas, son 6 capítulos. Los 2 primeros, Pablo va a mostrar su ministerio. Él va a decir, esto, he sido llamado, esta es mi tarea, nadie me puede callar, esto es lo que les está pasando. Y muestra en esos primeros 2 capítulos, casi al final al final del capítulo 2, termina ese segundo capítulo con las prédicas que hablábamos anteriormente sobre cómo es la justificación, en qué consiste la justificación, qué es la justificación de Cristo, qué es la justicia de Dios para con nosotros los creyentes. ¿Por qué? Porque los creyentes
de la iglesia de Galacia estaban aceptando conceptos judaizantes, erróneos, falso evangelio. Entonces, ¿qué hace Pablo? Los siguientes 4 capítulos, y ahora estamos analizando el capítulo 3, y empezando en los primeros 5 versículos del capítulo 3, lo que va a hacer primero es declarar y decir 5 preguntas, que son las que analizábamos, 5 preguntas que van a moverles del piso a los hermanos de Galacia. Les va a preguntar, son 5 preguntas retóricas que les tienen que hacer reaccionar. ¿Y qué hace Pablo? Los siguientes 4 capítulos responde esas preguntas. Termina desilvanando las preguntas y desgranando más conocimiento de la palabra, más verdad de las Escrituras. ¿Para qué? Para destrozar ese legalismo, para tirar por los suelos la falsedad y la mentira que se estaba introduciendo dentro de la iglesia. Un entendimiento claro de la doctrina de la justificación y de la doctrina de la salvación es necesario. La práctica de la iglesia evangélica debe estar sujeta a la vitalidad de estas doctrinas bíblicamente fundamentadas. Errar en cuidar la verdad de las Escrituras provoca legalismo en la iglesia. Este legalismo es muy sutil. Este legalismo está encubierto de activismo, de metodismo, de superchería mística. Este legalismo está encubierto de teología errónea, sin Biblia, sin doctrina. Te dan versículos bíblicos, te aseguro. Tú lo miras a César Castellanos, falso. Te cita versículos bíblicos, pero su doctrina es errónea. Tú lo lees a Joel Osteen, falso. Cita versículos bíblicos, predica usando un versículo bíblico, pero su doctrina es errónea. Tú lo ves a Maldonado, lo escuchas a Cash Luna y vas a ver que cita versículos bíblicos, usa un pasaje del Antiguo Testamento, una historia del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, pero lo que construyen son doctrinas erradas y llevan a la iglesia hacia un legalismo contemporáneo falso, místico, donde tienes que hacer eso para ser salvo, donde tienes que vivir así para ser salvo, para tener el Espíritu de Dios. Mentiras y tras mentiras. Por eso es que el libro de Gálatas es un libro muy importante para entender qué le está pasando a la iglesia, cuál es el problema que tiene la iglesia y cómo ayudar a la iglesia a salir de falsedades y de mentiras. En el capítulo 3, Pablo hace 5 preguntas que va a revelar el legalismo de muchos. Pablo hace 5 preguntas retóricas que va a intentar golpearnos. Hace 5 preguntas retóricas que luego, hasta el capítulo 6, va a ir respondiendo. 5 obstáculos que produce el legalismo dentro de la iglesia. Los 3 primeros puntos los hemos desarrollado en la prédica anterior. El legalismo no permite que veamos la verdad del mensaje de Dios. Ese legalismo contemporáneo no permite que veamos la verdad del mensaje de Dios. Segundo, el legalismo no permite comprender cómo realizó Dios tu salvación. Tercero, el legalismo no permite seguir en el camino de la gracia. Cuarto, el legalismo no permite que se valore el camino de la gracia de Dios. Quinto, ese legalismo contemporáneo no permite que comprendas el obrar del Espíritu Santo en el creyente. El punto 4 y 5 es el que vamos a trabajar esta tarde. Y a modo de repaso para que recuerdes, el legalismo no permite que veamos la verdad de Dios, del mensaje de Dios. Dice en el capítulo 3 de Gálatas, versículo 1, dice: «Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Ya fue presentado». Y Pablo tenía una misión también, presentar a ese Cristo. Más adelante, creo que en el 4, habla de que me tratáis mal, dice Pablo, por deciros la verdad. ¿Me he hecho vuestro enemigo por deciros la verdad? Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? En las Escrituras hay una verdad clara acerca de la salvación del creyente.
Esta es la doctrina de la gracia de Dios para salvar a cada uno de sus escogidos. Hay una verdad a la cual la iglesia de hoy ha sido fascinada para no poder ver la verdad de las Escrituras. La iglesia evangélica está hipnotizada y hechizada en falsas verdades de las doctrinas de la gracia salvadora de Dios. ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? ¿Quién os ha hechizado? Un ejemplo de esto es la iglesia evangélica corre a un sistema decisionista de evangelismo. Solo hablábamos anteriormente, predicadores que hacen de la ficha del nuevo convertido una necesidad para decir que están en un gran avivamiento evangelizador. Eso es lo que hacen. Iglesias que no están obedeciendo a la verdad. La verdad es clara en las Escrituras. Descúbrelo, mi hermano evangelista, misionero, pastor, diácono, anciano, descubren las Escrituras. No en un libro de Joel Osteen, no en un libro de Joseph Prince. Tristemente estos hombres predican un evangelio diluido, un falso evangelio. Segundo punto que lo veíamos anteriormente, el legalismo no permite comprender cómo realizó Dios tu salvación. Gálatas 3:2. Nos referíamos a este versículo, a esta pregunta de Pablo. Dice, esto solo quiero saber de vosotros. Me interesa conocer, hermanos, su respuesta acerca de esta pregunta. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Ustedes recibieron el Espíritu por practicar la ley? ¿Por circuncidarse? ¿Por guardar el sábado? ¿Por hacer 20,000 cosas? No. Si no fue por el oír con fe. ¿Quién da la fe? Dios. ¿De quién es la salvación? De Dios. ¿Quién obra la regeneración en un individuo? Dios. No tus obras, no una ley carnal. Hay muchas formas erróneas y contemporáneas de entender cómo Dios operó la salvación en tu vida. ¿Fue por obras o fue por el oír con fe? Muchos de esos errores están marcados por el nuevo fariseísmo impuesto en la iglesia evangélica. Se enseña erróneamente: tú eres salvo si has pasado al frente, no lo puedes dudar. Eso le dicen. Eso se predica en las congregaciones. Y les dice, tú has pasado al frente, no puedes dudar de que eres salvo. Ah, porque has pasado al frente, eres salvo. Porque has pasado al frente, Dios te ha regenerado. ¿Sabes lo que te dicen? Reprende el espíritu de duda, les dicen. Esto es lo que se está enseñando falsamente en muchas congregaciones decisionistas. Tú eres salvo si levantaste la mano cuando el predicador te llamó a hacerlo. Ah, tú levantaste la mano y por eso fuiste salvo. Tú eres salvo si hiciste la oración del pecador. No puedes dudarlo. Escribe tu fecha de oración salvadora. Eso les enseñan en las iglesias, muchas, cientos de iglesias evangélicas, neopentecostales, bautistas, de la Alianza Cristiana y Misionera, de muchas denominaciones. Esa es su sistema de crecimiento, entre comillas. Les decía en prédicas pasadas, yo predicaba así erróneamente, un evangelismo decisionista de rellenar fichas de convertidos. Me da vergüenza reconocerlo. Me reafirmo una vez más en mi deber de confesar que esto estaba mal. Hay muchos ministerios evangelísticos que basan sus resultados en fichas de convertidos, pero sus predicadores y pastores sucumben ante el metodismo. Y van atrás, los congregan, los reúnen, los llevan. Tú vas a ver cuando viene un ungido, entre comillas, viene a una ciudad, pues van 30, 40, 50 iglesias a apoyar. Sí, ¿apoyar qué? Una campaña evangelizadora. Sí, una campaña evangelizadora. Esto lo he visto. Triste. Llaman a la gente al frente, manipulan, usan la música, las alabanzas, las canciones, los llevan a un éxtasis. Luego les imponen manos, muchos se caen, sí. Hay salvación, no hay doctrina, no hay verdad. Y se hace un sistema,
un legalismo. Esto es de Dios. Es así como Dios obra. Eso es lo que dicen. Es el único sistema en que Dios obra y actúa. Hay que hacerlo, hay que hacerlo. Y si tú no vas al frente, no eres de Dios. Si tú no pasas y levantas la mano, tú no tienes el Espíritu de Dios. Eso les dicen. Y si tú no hablas en lenguas, tú no eres de Dios. Y así lo dicen. Y han entrado en un sistema legalista. ¿Y qué es ese sistema legalista? Es lo que pasaba en Galacia. Han reemplazado las Escrituras, la verdad del Evangelio por mentiras. ¿Qué hacen? Mirar al hombre, mirar a las obras, mirar al activismo y no a Dios, no al Cristo Salvador, no a la suficiencia de Jesucristo para salvarnos. Ese es otro evangelio. Ese es el otro evangelio que habla. Pablo entendió que en la iglesia de Galacia se estaban comprendiendo más acerca de la salvación. Era necesario corregir esto y como ejemplo confrontó duramente a Pedro. El legalismo no permite seguir en el camino de la gracia. Gálatas 3:3. Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Les pregunta. Duro Pablo, ¿no? Dice, tan necios sois. Mira si viene. Y Miguel Rosel te dice, eres un necio. Ay. Pues Pablo era más duro que Miguel, que el pastor es muy tierno. Era duro. Y nos quejamos. No, que el pastor es muy duro. No, que el pastor no tiene sensibilidad. No, míralo a Pablo. Tan necios sois, les escribe, tan necios sois. Les dice la verdad. Les hace las preguntas más duras para que entiendan, para que reflexionen, para que piensen algo está pasando. Estoy mal, estamos errando. ¿Es posible que lleguéis a ser tan necios? Comenzando por el Espíritu, ahora procuráis la perfección por la carne. Eso es lo que les está diciendo. Ustedes han empezado bien. ¿Qué os pasó? ¿Qué les pasó? ¿Por qué habéis olvidado la verdad que les he enseñado? La vida por las obras de la carne. Carne entendida como naturaleza humana caída y corrupta. Es que Pablo está queriendo enseñar que acabar en la carne es terminar actuando tan mundanamente, tan profesionalmente, tan industrialmente, tan metodistamente en términos evangelizadores, por ejemplo. Ese es actuar en la carne. La iglesia, en ese sistema legalista contemporáneo que te dice esto hay que hacer, esto, y no hay forma, les lleva a actuar. A la iglesia, por ejemplo, en su tarea evangelizadora, ser un industrial. Esto es así, se hacen las reuniones así, esto es así, los resultados van a venir por ende así. Levantan las manos, pasan, llenan las fichas, tenemos 500 convertidos. Hermanos, si no tenemos 500 convertidos la próxima campaña, necesitamos esforzarnos y todo el mundo piden dinero. ¿Para qué? Para construir un sistema, entre comillas, evangelizador o impactante para Cristo, para el mundo. Mentiras. Manipulan. La obra de Dios se hace en espíritu. Tu crecimiento y servicio debe ser espiritual, no carnal. Con razón he conocido cuerpos pastorales. Que son un infierno, hermanos. Por dentro se comen entre ellos, entre pastores se comen, entre ancianos se muerden, se tratan mal. Lo he visto. Pugna de poder político dentro del liderazgo de las iglesias. Triste. Peleas, grupos familiares que se pelean el poder de la iglesia. ¿Por qué? Porque no han entendido las Escrituras, porque se han apartado de las Escrituras. Porque si realmente tuviesen temor de Dios, se sujetarían a la palabra y predicarían la palabra. Y dirían, esto no es así, esto no es bueno para la salud de nuestra congregación, no podemos permitirlo, lo vamos a rechazar. No vamos a aceptar este método de evangelización o este método de crecimiento o este método de crecimiento entre comillas. No es así.
Y se monta un sistema de legalismo fuerte, contemporáneo, sólido, entre comillas, y que barre con las iglesias, barre con denominaciones, una infiltración. Lo hicieron los judíos usando estos judaizantes, falsos hermanos, introducidos a escondidas, dicen Gálatas. Y esta tarde vamos a analizar el cuarto punto. El legalismo, son dos nada más. El legalismo no permite que se valore el camino del sufrimiento de la gracia de Dios. El legalismo no permite que se valore el camino del sufrimiento de la gracia de Dios. Gálatas 3:4 dice: tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. ¿Sabes lo que les está diciendo Pablo? Hermanos de Galacia, hermanos, tantas cosas han padecido ustedes. ¿Y esto fue en vano? Los hermanos de Galacia sabían lo que era la persecución, sabían lo que era padecer por Cristo. No eran falsos, estaban siendo negligentes, insensatos, necios, pero habían padecido por causa del Evangelio. Miren el versículo de Gálatas 6:12, más adelante, cuando lleguemos al 6 vamos a analizar mucho este versículo, pero dice: todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis. Ese mundo farisaico, en la forma de judaizantes, de hermanos, entre comillas, todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Eso es lo que les va pasando a los hermanos de Galacia. Les estaban invitando a no padecer por la causa de Cristo, al aceptar ese sistema de crecimiento y de evangelización judaizante. Les era más fácil guardar el sábado, circuncidarse y no tener problemas con los judíos y con la sociedad. Vivir tranquilos. Les estaban dando la posibilidad de vivir un cristianismo tranquilo, light, sin problemas. Todos los que quieren agradar en la carne, esos judaizantes, estos os obligan a que os circuncidéis solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. ¿Han visto esas 5 preguntas? Pablo las va a responder y las va a ilmanar y las va a entresacar a través de estos 4 siguientes capítulos, 3, 4, 5 y 6. Se responde Pablo. La iglesia en Galacia padecía una persecución de parte de los judíos y ahora aparecían judaizantes que venían con otro evangelio distorsionado, de salvación más obras, para así animarlos a poder evitar la persecución. Los hermanos de Galacia no tenían la posibilidad de ir a 5 librerías evangélicas y comprar 5 o 6 versiones de la Biblia. No tenían eso. No tenían la posibilidad de ir a más de decenas de congregaciones cercanas a su barrio. No, eran perseguidos. No tenían posibilidad de tener internet para indagar en más verdades de edificación. Estaban sufriendo por causa del Evangelio. El sufrimiento por causa del Evangelio y por causa de Cristo te hace madurar y crecer. Y eso es lo que va a Pablo a preguntarles cuando les dice: tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Ustedes han padecido y fue en vano. Les pregunta: ¿fue en vano? Ustedes han padecido. El legalismo no permite que se valore el camino de sufrimiento de la gracia de Dios. El apóstol les hace reflexionar sobre el valor de ese sufrimiento que estaría siendo en vano si aceptaban precipitadamente las mentiras de las obras para salvarse y santificarse. De nada sirve que sufras por el Evangelio si no entiendes las verdades doctrinales elementales del Evangelio y las defiendas en su totalidad.
¿Merece la pena haber sufrido por el Evangelio si ahora se está aceptando mentiras doctrinales? Esa es una pregunta para los hermanos de Galacia y una pregunta para nosotros. Segunda de Timoteo 3:12 dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Va a haber persecución. Una vida de piedad requiere sufrimiento, pero ello no puede permitir ni un milímetro que se aparte uno de la verdad doctrinal bíblica. No podemos apartarnos de la verdad doctrinal bíblica, por más que nos persigan, por más que te digan y te cuestionen y te critiquen. Pablo está queriendo decirle, si habéis experimentado muchas situaciones y muchas difíciles, que realmente sea bueno y válido. Dios me dio la oportunidad de estar en Roma, pude visitar la cárcel Mamertina. Entrábamos con mi esposa a esa cárcel. Está en un pequeño sótano, bien abajo, 3 plantas abajo, muy profundo, con mucha humedad, frío. Y en verano era frío. ¿Te imaginas en el invierno? Según cuentan, ahí estuvo preso Pablo. Pablo padeció sufrimiento, padecimiento, dolor, afrenta, cuestionamiento hacia su persona, difamación hacia su vida, enfermedad, persecución. Fue la escuela de Dios para formar un hombre íntegro y sólido en la verdad de Jesucristo. Y huimos de la persecución. La iglesia está huyendo de la persecución. ¿Cómo huye de la persecución? Se refugia en un sistema legalista. Sistema legalista de hacer cosas, obras y legitimar eso como que fuera eso hacer iglesia. Y se olvida de cómo Dios quiere que la iglesia viva su vida de iglesia. ¿Voy a dejar de disfrutar de aquello que Dios en su soberanía permite para entender la gracia de Dios en mi vida? Me hago la pregunta, ¿voy a dejar de disfrutar de aquello que Dios en su soberanía permite para entender la gracia de Dios en mi vida? Todo padecimiento por causa de Cristo y del Evangelio te debe llevar a comprender día tras día que el reconocimiento de la gracia soberana de Dios es más importante que el frío, que el hambre, la desnudez, el peligro, la enfermedad que podamos vivir. Todo ello debe servir para reconocer a un Dios que está en control de todo, hermano, de todo. Tantas cosas habéis padecido en vano. Estos hermanos habían sufrido y eso los tendría que estar llevando a la madurez y no acercarse a otro evangelio diluido, no permitir. Y entonces les pregunta, ¿ustedes han padecido y esto ha sido en vano? Reacciona. ¿Para qué te permitió el Señor padecer, sufrir? Es para que madures, para que crezcas, para que entiendas. Cristo sufrió. Yo he sufrido, llevo en mi cuerpo. Lo decía Pablo. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. ¿Habrá sido en vano el padecimiento de los hermanos de Galacia? Es la pregunta de Pablo. No es que con el ojo, no estoy diciendo, no es que con el padecimiento compramos el favor de Dios, sino que con el padecimiento es moldeado nuestro corazón para respetar la verdad de la doctrina del Evangelio. ¿Por qué? Porque en la medida de que cada día te vas acercando a la palabra y vas descubriendo las verdades de Dios y las verdades de Dios, las verdades de la palabra de Dios para con tu vida, para con la vida de iglesia, para con tu forma de trabajar, tu ministerio, tu servicio a Dios, todo eso va moldeándose. Y todo eso, si tú estás sujeto a la verdad, a la palabra, tú vas a padecer persecución. Tú vas a sufrir. Porque hay un enemigo, el mundo está al acecho. El enemigo está al acecho. Y entonces eso te va a llevar a un carácter templado, sabio, maduro. Aclaración, hermanos. Aquí, en este punto del sufrimiento y del padecimiento, aquí
no está hablando Pablo de la persecución o padecimiento, entre comillas, que muchos dicen enfrentar por causa del Evangelio, como estas. Han cerrado iglesias de la prosperidad estafadoras y fraudulentas. Eso no es sufrir por Cristo. Eso es justicia. Hay muchas iglesias estafadoras, fraudulentas, que lo único que hacen es pedirle a la congregación diezmos, ofrendas, pacta, ven, compra esto. Y las han cerrado a muchas, a otras no, pero muchas. Y algunos dicen, uy, estamos sufriendo por Cristo. Mentira. Es juicio de Dios, es justicia. Han detenido a pastores, ancianos, diáconos por abusos sexuales. Eso no es por padecer persecución por la obra. Eso es justicia. A veces te preguntas y dices, mi hijo, ¿te das cuenta? Me está haciendo padecer. Se ha metido en las drogas. Es alcohólico. Normal que pase esto si nunca has corregido a tu hijo cuando era niño. Nunca le estorbaste. Nunca le enseñaste la palabra. Algunos dicen, qué padecimiento, no nos alcanza el dinero. La tarjeta de crédito nos tiene atados. Normal si eliges trabajos conforme a tu imagen. Y lo que pasa es que no quieres trabajar tal vez. O has vivido sin mirar tus posibilidades y olvidando una correcta administración de lo que Dios te ha dado. Y eso no es padecer por Cristo, ¿eh? Eso es padecer por tu negligencia y pecado. Algunos lloran, me ha dejado mi novia. Normal. Si te dices cristiano y eres mujeriego, vago, violento. Muchos vienen a la iglesia desesperados para que Dios les solucione el dolor del corazón roto. Eso no es padecer por la causa de Cristo. Eso es padecimiento por causa de tu separación con Dios. Eso es padecimiento por causa de tu pecado. Muchos hermanos, entre comillas, dentro de las congregaciones, viven en concubinato, tienen relaciones sexuales en su noviazgo, creen que eso es normal. Van a las iglesias evangélicas. Muchas iglesias ya no cuestionan nada. Muchas iglesias se han distanciado de la tarea de ser baluarte y columna de la verdad. Muchas iglesias ya no denuncian el pecado, pero porque si lo hacen se quedarían sin miembros. Eso espanta. Algunos dicen que eso hace que muchos no entiendan qué es el amor de Dios. Cuando uno confronta el pecado dentro de la congregación, cuando un pastor confronta el pecado dentro de la congregación, cuando un pastor usa las Escrituras y denuncia el pecado, muchas iglesias dicen que no es bueno. No es bueno, porque eso no muestra el amor de Dios. Algunas congregaciones dicen, Dios es un Dios de amor. Muchos dicen, no juzguemos, yo no puedo juzgar a nadie. No es que estamos juzgando, ni que un pastor va a juzgar, ni que va a mandar una indirecta desde el púlpito, no. Un pastor y un obrero fiel a la palabra va a decir la verdad del Evangelio, va a decir la verdad de las Escrituras, va a decir la verdad. Nada más. Y eso duele, eso molesta a muchos. Y eso no es padecer persecución. Tú no estás padeciendo por persecución. No es así, hermano. Hoy la iglesia evangélica está padeciendo porque ha sido negligente frente a su tarea de columna y baluarte de la verdad. Hoy se padece persecución si dices la verdad de las Escrituras. Hoy sí se padece persecución si dices la verdad de las Escrituras. Eso sí es padecer. Te dicen intransigente, te dicen legalista, te dicen fundamentalista, te dicen duro, drástico, celoso. Muchos te quieren hacer pedir perdón por decir la verdad. Te llevan a un discurso humanista donde el malo de la película es el que dice la verdad. Te dan la vuelta discursivamente. Usan terminología de ONG, de cristiano humanista.
Por esa razón la iglesia está como está. Por esa razón la iglesia vive tanta confusión. Y por esta razón, para llenar las iglesias de miembros, la iglesia debe renunciar a su tarea de guardar la verdad y no aceptar metodología de marketing eclesiológico. Y eso es lo que está pasando. Mucho marketing eclesiológico. El quinto punto de este tema del legalismo en la iglesia evangélica. El legalismo no permite que comprendas el obrar del Espíritu Santo en el creyente. Y entendemos ese legalismo ahora como aquel mensaje añadido que se le pone a las Escrituras. Eso es lo que le pasó a los hermanos de Galacia. Había un mensaje añadido, conceptos añadidos, y que los llevaban a cumplir ciertas normas, ciertas reglas, ciertos ritos. ¿Para qué? Para creer que ya tenían salvación o que podían tener salvación y favor de Dios, olvidando la verdad de las doctrinas de las Escrituras. Hoy pasa lo mismo. El legalismo no permite que comprendas el obrar del Espíritu Santo en el creyente. Gálatas 3:5, mira lo que dice. Esto es importante, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Pregunta. Pablo les dice a los hermanos de Galacia, nos dice a nosotros, reacciona hermano. Reacciona. Aquel pues que os suministra el Espíritu, aquel que te da el Espíritu, te pregunta Pablo, aquel que te dio el Espíritu y hace maravillas en tu vida, entre nosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Esta es la última pregunta retórica para hacerlos reflexionar y llevarlos a entender que el valor de la doctrina de la justificación por fe. Dios, que les ha dado su Espíritu, los ha sostenido y ha obrado maravillas entre ustedes. ¿Lo ha hecho porque ustedes han obrado activismo de la ley? Les pregunta. ¿O porque ha habido fe en sus vidas? Y esto lo muestra Efesios capítulo 2. Hoy en día el nuevo sistema de fariseísmo nos podría interpretar que por este versículo debemos ver maravillas de Dios, maravillas interpretadas como caídas santas. Si no te caes al final del servicio, no tienes unción de Dios, te dicen. Si no hablas en lenguas, no eres espiritual o no has visto las maravillas de Dios. Si no balbuceas palabras raras o inentendibles y babeas espumas por tu boca, retorciéndote en el suelo en un trance kundalini, aún no has visto las maravillas de Dios. Eso están predicando dentro de las iglesias neopentecostales. ¿Tú has visto las predicaciones de Benny Hinn? Eso es lo que pasa. Te dicen y te hacen creer que si tú no has visto el Espíritu de Dios porque no babeas y no te caes por los suelos y no te retuerces. Eso es espiritismo. Esto es lo que se está predicando en púlpitos falsos. Esto es lo que se está proclamando en los pasillos de las congregaciones. Mira lo que le dice Pablo. Esto es lo maravilloso. Si Pablo está exaltando y está diciendo, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros. Y hace maravillas entre vosotros. Mira lo que dice acerca de esas maravillas Pablo. Gálatas 3:9, más adelante, y lo vamos a revisar en próximas prédicas. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Los que son de la fe son bendecidos, son bendecidos. Esa es una afirmación, eso es doctrina, eso es una verdad. Tú eres de la fe de Cristo, eres bendecido por Dios, no hay otra. No necesitas la bendición de un falso ungido que te ponga la mano y que te haga revolcar por los suelos.
Eso es mentira. No necesitas ver trance y éxtasis de estos. Son terribles cuando tú ves cómo se retuercen. Yo lo vi, la otra vez lo vi a Maldonado, levantaba el brazo y todos se caían ahí, es un mar de caídas. ¿Eso es maravilla de Dios? Eso es espiritismo, así, eso es espiritismo. Maravilla de Dios es que somos bendecidos con el creyente Abraham, somos bendecidos. Esto es lo maravilloso. Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Hecho por nosotros maldición. Cristo nos redimió. Eso es la maravilla. Hemos sido redimidos. Hemos sido redimidos, hermano. Has sido redimido. Si eres de Dios, eres redimido. De una maldición de la ley. De una vida atada a una confusión. Eres redimido. Por eso es que entiendes la verdad. Por eso es que vas a las Escrituras y descubres la verdad. Porque eres redimido de una ley que te confundía y que te llevaba a una ceguera y que implicaba maldición. Comprender que Dios en Cristo nos redimió de la terrible consecuencia de nuestro pecado es para vivir glorificándolo y dejar de afanarnos en cosas que no son para nosotros. Nuestra tarea es mucha, pero debe ser la correcta y bíblicamente ajustada a la palabra. Esto es lo maravilloso, hermanos. Gálatas 3:14. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. Esa bendición que le dio a Abraham, esa bendición nos alcanzó a nosotros, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. ¿Entiendes? Mira lo que está diciéndole Pablo a los hermanos de Galacia. Esto es una maravilla. Recibiésemos la promesa del Espíritu. Cuando yo me fuere, dice Jesucristo, os enviaré el Consolador. Él os guiará a toda verdad. Amén. La bendición del Espíritu, la promesa del Espíritu, para que en Cristo Jesús la bendición que recibió Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu, por la fe. No por una fe que tú dices, sí, yo creo. No, es la fe que produce el Espíritu de Dios para creer en Él. Es la fe. Gracia de Dios. Eso es maravilla de Dios. Gloriosas maravillas que hace Dios por nosotros. Recibimos el Espíritu. ¿Cómo recibimos el Espíritu? ¿Por quién recibimos el Espíritu? Esto tira por tierra toda la teología mística de la unción, de la doble unción, de apóstoles, de ungidos, de coberturas espirituales. Tira por los suelos. Cientos y cientos y cientos de hermanos confundidos van a que un ungido le ore y le dé algo del Espíritu de Dios. Este hermano tiene la unción, voy a recibir la unción de Dios, el Espíritu de Dios, más del Espíritu. Mentira, mentira, mentira que dice el texto bíblico, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a nosotros, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Recibiésemos la promesa del Espíritu. Esto es lo maravilloso, Gálatas 3:26. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos, les dice. Eso es lo maravilloso de Dios. Esas son las maravillas de Dios. ¿Cómo recibimos las maravillas de Dios? Por Cristo. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. ¿Quién es el que bautiza? ¿De quién somos cubiertos? ¿De quién somos cubiertos? De Cristo estáis revestidos. Hermano, si eres un hijo de Dios, de Cristo estáis revestidos. Ahora, en nuestros círculos evangélicos ya no se habla de las maravillas que produce las Escrituras. En nuestros círculos evangélicos ya no se habla de las maravillas que produce las Escrituras cuando pasas 1 o 2 años
3 años postrados ante un libro de las Escrituras. Yo te animo a que en tu casa vayas a un libro de las Escrituras y lo estudies. Y te detengas a estudiar 1, 2, 3 años. Pasa estudiándolo de principio a fin. Empieza una carta muy corta. Empieza a Tito. El mensaje de Pablo a Tito. Pocos capítulos. Léelo todo. Este día. Pasa en el metro, léelo. Vuelves del metro del trabajo, léelo. Mañana vuelve a leer toda la carta. Pasado mañana vuelve, pasa 2, 3 meses, léelo todo. Entiende cuál es el mensaje de Pablo a Tito, cuál es el mensaje de Dios a un obrero, cuál es el mensaje de Dios para con la iglesia, cuál es el mensaje de Dios para cada creyente verdadero que quiere ser un buen obrero fiel de Dios. Pasas meses y meses y meses. Nadie observa las maravillas de Dios mostradas en el poder de Dios en tu vida al moldear tu corazón usando su palabra. Nadie habla de eso. Nadie habla del poder de la palabra de Dios por el Espíritu de Dios golpeando tu corazón, llevándote a un arrepentimiento, llevándote a la madurez espiritual. Eso nadie habla. ¿Tú lo vas a escuchar a castellanos hablar de la doctrina de Dios? Nada. Mentiras. Nadie repara en observar lo que pasa año tras año, que has vuelto a la verdad de las Escrituras. Cada día eras más fuerte y ahora tienes más vida, más vitalidad. Dios embarga tu corazón de alegría, vitalidad, sabiduría, prudencia, amor, sensibilidad correcta, madurez espiritual, solidez doctrinal, discernimiento espiritual, capacidad para defender la verdad de las Escrituras. Ahora evangelizas con poder, les presentas las Escrituras a un amigo que le llevas a la palabra, le haces entender capítulos de la Biblia, ya no te afanas, ahora te es tan natural pararte en una esquina de tu barrio y dar un folleto o un tratado evangelístico. ¿Por qué? Porque tienes el poder de Dios, tienes la libertad en Cristo, tienes la victoria, entiendes la suficiencia de Cristo para con tu vida. Y no buscas fórmulas, métodos, estrategias. Yo quiero evangelizar, hoy tengo que hacer el curso y 20.000 cosas. No, estudia la palabra, evangeliza con las Escrituras, estudia Tito. Evangeliza con Efesios, estudia Efesios y vas a poder evangelizar bíblicamente. Estudia el Evangelio de Juan. Y tienes todo el mensaje de Cristo de cómo evangelizó a muchos. La iglesia necesita descubrir las maravillas de la gracia de Dios dada por la fe en la suficiencia de un Salvador que logró todo en la cruz, que su entrega y sacrificio es suficiente para liberar nuestras vidas de una esclavitud al pecado, la carne y el mundo corrompido. La iglesia necesita ver a Cristo poderoso, obrando en la vida de creyentes rendidos a la verdad doctrinal y alejados del fariseísmo moderno, fariseísmo manchado por las obras, manchados por querer comprar el favor de Dios. No podemos ser más espirituales, entre comillas, por más que nos afanemos y peleemos por santificarnos para obtenerlo. La plenitud espiritual no te la dará tu afán o sacrificio, entre comillas. La dará en la medida que te rindas a la doctrina bíblica, a la verdad de las Escrituras. Ahí verás correctamente las maravillas de Dios. Es ahí donde encontrarás a Cristo Todopoderoso, obrando en tu vida para transformarte y hacerte una nueva criatura, hermano. Si eres una nueva criatura, usarás su sola palabra por la fe de Cristo. Si eres una nueva criatura, usarás su sola palabra por las Escrituras que vivificará tu vida cada día y moldeará tu ser a su imagen. Deja de dar tumbos, hermano. De conferencia en conferencia, de congreso en congreso, de encuentro en encuentro. Ríndete a conocer la verdad. Estudia la palabra. Pablo, luego de esas 5 preguntas retóricas, empieza a explicarle a través de las Escrituras la doctrina de la justificación. Vamos a darle las gracias a Dios por terminar estos 5 versículos